La paz del Señor sea con todos ustedes. Iniciamos esta catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Continuamos entonces con el tema de la sexualidad según la Iglesia, los parámetros del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a continuar entonces con los numerales que la Iglesia nos enmarca en el catecismo católico. Vamos a mirar el numeral. Numeral 2349. La castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida, a unas en la virginidad o en el celibato consagrado, manera eminente de dedicarse fácilmente a Dios solo con corazón indiviso, a otras de la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casadas o célibes. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal. Las otras practican la castidad en la continencia. Existen tres formas de la virtud de la castidad: una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de la virginidad. No alabamos a una con exclusión de las otras. En esto, la disciplina de la Iglesia es rica. En el numeral 2349 nos indica la Iglesia que la castidad califica a las personas según los diferentes estados de vida. Es decir, la castidad, cuando habla la Iglesia de castidad, no habla de la abstinencia, porque muchas personas confunden la castidad con abstenerse de las relaciones. No, la castidad significa, como ya lo hemos venido diciendo, buena disciplina en las relaciones, un buen comportamiento de las personas en la relación sexual. Entonces, la castidad se da según los estados de vida de cada quien. Uno de los estados es la virginidad. Hay personas que les gusta ser vírgenes o han escogido ser vírgenes, es decir, no tener relaciones sexuales y permanecer en no solamente con la castidad, sí, sino también en abstinencia de relación, abstenerse de tener relaciones sexuales. Eso es una elección que muchas personas pueden tener libremente y que la viven y son felices con esa elección. También el celibato. ¿Qué es el celibato? El celibato es que a pesar de que ya no son vírgenes, de que ya han tenido relaciones sexuales, escogen la abstinencia en las relaciones sexuales. Este celibato lo escogen los sacerdotes, los religiosos escogen este celibato. Lógicamente que no todos. Tenemos ocasión de que se ordenan diáconos con matrimonio y se ordenan también últimamente con la determinación del Papa Francisco, se ordenan sacerdotes casados. Entonces ya no son célibes, hay unos que no son célibes. Así que hay otros que la mayoría conservan ese celibato, ¿cierto? Entonces, el celibato es la abstención de relaciones sexuales, es la abstinencia, o sea, el freno en las relaciones sexuales. Eso es lo que se llama celibato, ¿cierto? Eso se llama celibato consagrado porque la mayoría de los que se consagran, no todos, como les acabo de decir, la mayoría de los que se consagran en celibato, es decir, prometen celibato o permanecer sin relaciones sexuales. No obstante, ya las han tenido antes, o sea que no son vírgenes, sino célibes. Y esta es una opción también que se hace de manera voluntaria, no obligatoria, sino voluntaria, eligen ser célibes. La mayoría entonces de los consagrados al ministerio sacerdotal o los consagrados a la vida religiosa, esas personas que se han consagrado, tanto hombres como mujeres, ellos llevan esa elección de ser célibes. Bueno, también está los casados, ¿cierto? Que más adelante, pues esos casados, pues vamos a tener un poquito más de abertura y un poquito más de explicación sobre la sexualidad en los casados. Aquí también hablan de las viudas, en particularmente de las viudas. Entonces, de la manera de las viudas,
el celibato consagrado, o también nos hablan de la vida de matrimonio. La castidad en los esposos la vamos a ver un poquito más adelante para que podamos tener entendimiento más amplio sobre cómo llevar la vida sexual en los esposos, ¿cierto? ¿Por qué hablan de las viudas y no de los viudos? ¿Por qué se habla de las viudas y por qué se consagran diáconos para ayudar a las viudas o acompañamiento a las viudas? Bueno, la iglesia ha concebido las viudas, mas no los viudos. ¿Por qué? Porque en cabeza del hombre está el matrimonio. Entonces, quien queda sin la cabeza es a quien se le llama viuda. Entonces, muchos dirán, no, es que la iglesia, eso parece machismo. Bueno, eso es una tradición de la iglesia desde el principio de la iglesia. Por eso Jesús toma forma de varón y no de hembra. Entonces, es una tradición según los designios de Dios. Más sin embargo, ¿por qué? Porque Dios y además el Espíritu Santo manifiesta a través de San Pablo, en la carta a los Corintios, manifiesta que el hombre es cabeza de la mujer, es decir, en el matrimonio la cabeza es el hombre. Entonces, un cuerpo sin la cabeza, pues queda solo. Por eso se habla de las viudas. No es que solamente la mujer es casada. El hombre respeta a su esposa, pero desde siempre la iglesia, o desde los principios de la iglesia y siempre en la iglesia, se ha determinado pues que el hombre es la cabeza del matrimonio. Más sin embargo, porque un cuerpo, los dos forman un solo cuerpo, pero un cuerpo no puede tener dos cabezas. Los dos son una sola alma, pero no pueden tener dos cabezas pensando. Entonces, la iglesia ha aceptado y siempre ha dicho que el hombre es la cabeza del hogar, del matrimonio. Entonces, al perder la cabeza, la mujer queda viuda. Y por eso, o la hembra queda viuda. Por eso es que se habla la iglesia o habla directamente de las viudas, no de los viudos. Porque muchos se preguntarán por qué la iglesia no habla de viudas y viudos, sino de viudas, y ordena diáconos para el acompañamiento de las viudas y de los huérfanos. Pero es por eso, porque la cabeza del hogar es el hombre. También aquí nos indica entonces que hay que tener en cuenta que en esta castidad, en todas estas formas de vida, en todas estas maneras de vida, tenemos las maneras de vida que son la virginidad, la que le eligió pues ser virgen y ofrecer su virginidad y es feliz en su virginidad. Porque cuando la iglesia habla de la castidad es buscando la felicidad del hombre. Dios siempre quiere la felicidad del hombre, pero no es feliz quien se sienta obligado a ser virgen. Es que yo soy virgen por obligación. No. Es virgen por elección, eso es muy diferente, ¿cierto? Esa es la disciplina que lleva el virgen y que realmente la ofrece en oración, la ofrece a Dios y ofrece no tener relaciones sexuales porque le parece que así es feliz, o sea, o siente que así es feliz. Realmente el manejo de la sexualidad y la disciplina en la sexualidad es buscando la felicidad, no solamente el placer. Lógicamente que la vida sexual da un placer y un placer bendecido por Dios porque somos seres sexuados, pero resulta y pasa de que no es solamente buscando el placer, sino buscando una felicidad. Lógicamente felicidad completa que se alcanzará en la vida eterna, pero estaremos buscando y en búsqueda permanente de ser felices. Esa es el designio de Dios, buscando siempre la felicidad. Entonces, las personas que son vírgenes y que en esa virginidad se sienten tranquilos, no se sienten cohibidos, no se sienten obligados, se sienten bien, llevan la disciplina de la virginidad que se acompaña con la oración. Ahora los que son célibes, entonces ya estamos hablando de quiénes son célibes. Los sacerdotes
los religiosos, o sea, los consagrados a la vida religiosa monástica, ellos son célibes, eligen ser célibes. Muchos decían, bueno, y es que la iglesia los obliga a ser célibes, ¿no? Ellos eligieron. Pero ¿cómo se explica que eligieron si no son célibes, no los ordenan? Bueno, ya están ordenando algunos que no son célibes. Así que, pues no, y ya llevaban tiempo ordenando diáconos y consagrados que no son célibes. Llevan una vida de esposos, entonces no son célibes. Entonces, no es que la iglesia los obligue para ser sacerdotes a ser célibes, no. Lo que pasa es que esa persona eligió ser sacerdote y una de las condiciones que hay allí para ser sacerdote es la elección de ser célibe. Es decir, tiene que tomar la vaca completa. Uno no puede coger la vaca hacia adelante y otro pedazo de la vaca hacia atrás, ordeñar la vaca hacia atrás sin echarle comida a la de adelante. No, hay que echarle comida adelante para poder ordeñar hacia atrás. Entonces, es lo mismo. El sacerdocio, la vida consagrada, lleva como tal la condición ¿de qué? De ser célibe. De ser célibe. Tú no puedes coger un carro, partirlo en dos y conducir hacia adelante y la parte de atrás dejarla a la casa porque hay que echarle gasolina. No, no se puede. Tiene que, si tomas la elección, la tomas completa. Por eso eligen a voluntad el celibato, porque eligen a voluntad la vida consagrada. Y muchas personas no comprenden que es una elección. Pero ¿cómo puede ser una elección? Él quiere ser sacerdote, pero no quiere ser célibe. Es por eso que le digo, quiere el carro, pero de la mitad para adelante y la mitad para atrás no, porque a la mitad de para atrás pues se le echa la gasolina y la mitad para adelante es donde usted conduce. No se puede, tienen que tomarlo completo, la elección es completa. Si ha elegido libremente consagrarse, pues en esa elección elige el celibato. El celibato no es diferente entonces a la virginidad. También nos indica aquí que hay vida de viuda. Entonces, ¿cómo se lleva la vida de viuda? La iglesia pide que las viudas permanezcan viudas. Por eso ordena diáconos para que acompañen, porque es la misión de un diácono, acompañar a las viudas. ¿Sí? Pues no irse a dormir con ellas, no es irse a vivir con ellas, no. Es el acompañamiento moral y un acompañamiento psicológico, que no se sientan abandonadas o solas. Más sin embargo, las viudas pueden volver a contraer nuevas nupcias. Entonces, hombre, no, yo no me siento bien así sola, yo necesito ser la esposa de alguien, o tener pareja, o bueno, volverme a casar, entonces puede contraer sus nuevas nupcias. Nuevamente. Eso lo pueden hacer las viudas que no pueden con la continencia, como dice San Pablo. Si no se puede con la continencia, pues hay que buscar la pareja. Además, es una parte biológica natural, pues el cuerpo va a exigir naturalmente que se desarrolle la parte sexual y que se viva la parte sexual. Por eso la parte sexual no le debemos poner tantos tabú, tanto problema. Y no es que si tengo relaciones no puedo comulgar, es que si tengo relaciones no puedo ir a misa, es que Dios me va a castigar, es que eso no se puede así. No, tampoco. La parte sexual hay que llevar esa castidad, que significa un ordenamiento, llevar orden de acuerdo a su vida, llevar un ordenamiento, nada de desorden, nada de que estés desordenado, de que la parte sexual se convierta en un completo desorden para tu vida o en tu pensamiento. ¿Qué quiero decir? Hombre, la castidad significa que si la parte sexual te está llevando a un desorden en el pensamiento, te está llevando a un desequilibrio en el pensamiento y en el actuar, la parte sexual está mal. Esto lo estoy hablando pues para los solteros. La parte sexual está mal porque si te está llevando a desequilibrar. Ahora, en los esposos lo vamos a ver con más detalle en los otros numerales. Pero aquí hablo para los solteros. Los solteros deben de tener, o los célibes, lógicamente, que se pueden acompañar solamente del poder y de la fuerza del Espíritu Santo. El célibe que no ora no va a poder con la continencia. Porque la persona que elige el celibato o la virginidad, que la elige a voluntad, y no tiene esa fuerza
voluntad, porque tiene que tener la fuerza de voluntad. Si no tiene esa fuerza de voluntad dada que solamente da el Espíritu Santo por medio de la oración, si no tiene constante oración, lógicamente que no va a ser capaz de sostener ni el celibato ni la virginidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo biológico y naturalmente se desarrolla como tal. Y el cuerpo como tal va a exigir, no va a pedir, va a exigir la vida sexual. Y más cuando ya se comienza a vivir la vida sexual. Entonces, si la persona célibe o si la persona virgen no hace oración, definitivamente no va a ser capaz con el celibato, ni tampoco va a ser capaz con la virginidad. Y hay que hacer oración de calidad, no simplemente oración así por así, no. Tiene que acompañarse mucho de los sacramentos. Tiene que acompañarse realmente de todos los sacramentos. Ninguna persona que busque el celibato, que adquiera el celibato o que busque la virginidad, si no se acompaña de los sacramentos, lo va a perder o lo va a amargar. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser personas felices, que van a ser personas retraídas, que van a ser personas con problemas, incluso con problemas de genio. Entonces por eso viene la famosa frase, es que tiene genio de beato, tiene genio de beata. Esa es la famosa frase porque el genio o la manera de intranquilizarse por la exigencia física y biológica que te da el cuerpo, se sienten obligados y esto manifiesta ciertos cambios en la actitud hacia las demás personas o en el genio. Por eso la persona que realmente célibe hace oración de calidad es una persona que vive feliz con su celibato y que no le interesa tener relaciones, no le interesa. Y la oración va supliendo la necesidad. Eso parece raro y parece increíble, pero se da, porque recuerde que para Dios no hay nada imposible. Así que si se hace buena oración, para Dios no hay nada imposible y el celibato se puede llevar. Por eso quien elige el celibato y falla a él, no se falla a sí mismo. Falla a la castidad que pide la iglesia y le falla a Dios. Porque vive una doble vida, porque vive una vida de mentira. Es decir, ¿para qué elegir un celibato o para qué elegir una virginidad si no es capaz con él? La vida sexual la pueden llevar quien no elija el celibato, quien no elija ser virgen. Y para que puedan sostenerse en esa virginidad, que hay unas personas, incluso santos, nos han dado el ejemplo. Santos vírgenes, santas vírgenes y hombres también vírgenes. Nos han dado el ejemplo porque entran en ese contacto de oración permanente. De resto no se puede alcanzar. Es muy difícil dominar nuestros pensamientos y muy difícil dominar nuestra biología, la naturaleza. Recuerden la frase que tenemos que dice, ir en contra de la naturaleza todo lo cobra. Es decir, la naturaleza todo lo cobra. Usted se va en contra de la naturaleza y la naturaleza te pasa la cuenta de cobro. Las personas que construyen en la ladera, que construyen mal, la naturaleza le pasa la cuenta de cobro. Si usted manda una carretera mal trazada por partes malas de la naturaleza te va a pasar la cuenta de cobro. Hoy en día nos estamos quedando sin árboles y sin agua. La naturaleza a la humanidad le va a pasar la cuenta de cobro. La naturaleza siempre cobra, porque es un camino natural y lo natural no tiene freno, no se puede frenar. Hay que dejar que fluya lo natural. Eso pasa con la naturaleza biológica del hombre. Solo para parar esa naturaleza se necesita la fuerza de Dios.
Se necesita la oración. Es obligatoria la oración. Es que yo soy célibe y realmente no tengo relaciones sexuales con nadie. Además que tiene buena oración o buenos cariños. Porque también allí cuenta las gracias que Dios ya ha dado desde el bautismo. Hay personas que tienen ya esa gracia, esa fortaleza. Hay otras que nos toca pedir la fortaleza día a día y nos toca rezar más. Pero hay personas que el Señor le ha dado más talentos. Acuérdese que Dios repartió los talentos como quiso. A unos 10, a otros 7, a otros 5, a otros 2. En el caso mío me dio medio. Y con ese me defiendo. Ahora, a los que les da 10, lógicamente que a veces se sostienen fácilmente por esa obra del Espíritu Santo. Aquí también no entra esa obra. Y hay personas que dicen, no, yo sin oración soy virgen y me sostengo virgen y no hago oración. Pero es porque tal vez ya tiene esa gracia de Dios, ese carisma de Dios. Puede pasar. Yo le estoy diciendo y les estoy enseñando que pasa muy pocas veces. Es decir, puede pasar, pero la verdad pasa muy, muy pocas veces. Digamos que entre 2 millones o 3 millones de personas pasa una vez. Sí, más o menos. Y se da el caso, como se ha dado en el caso de los santos, que lo han recibido por gracia de Dios. Dios elige los santos no se eligen a sí mismos. Las personas caminan y en busca de la santidad, pero es Cristo y es Dios el que elige los santos. Así que a muchos los ha elegido y les ha dado esa gracia. Hablo muchos, pero a nivel del mundo pues son muy pocos. Otras personas que eligen el celibato se pueden sostener si hay oración. Y otras personas eligen el celibato y se sostienen, pero son amargados, pero no son felices. Ahí es donde está la diferencia. Que si usted elige el celibato o si usted elige la virginidad, sea feliz allí, si no, no sirve. No sirve. Porque llevar una doble vida es ser infeliz, está infeliz. Ya usted está infeliz y le tocó llevar una doble vida. Porque el hombre siempre va a ir en busca de la felicidad. Siempre va a ir en busca de la felicidad. Y a muchos, pues bueno, les tocó, pensaron y tal vez se equivocaron, pero ya les da miedo renunciar. La ventaja que tiene la vida consagrada es que puede renunciar a ella. Esa es la ventaja. Diferente a los casados. Porque los casados, aunque puedan renunciar a ella, harían más daño que una persona consagrada. Porque ya pueden haber hijos de por medio, familias de por medio, ya por lo menos está el esposo o la esposa de por medio, o sea, ya hay un daño directo, ni siquiera es colateral, es directo a otras personas. Aunque se da el caso de que muchas personas se separan porque se termina el amor. Y muchas veces se termina el amor y empieza a terminarse el amor desde la parte sexual. Por eso cuando lleguemos a los esposos, hay que mirar porque muchas veces se termina el amor por la parte sexual. Y muchas veces esa parte sexual queda incompleta, y muchos ya no son felices del todo y logran tener otras opciones sin dejar su matrimonio, porque, como les digo, harían un daño directo. Esa es en la vida de esposos. Entonces tenemos la vida de célibes, la vida de viudas. ¿Cómo oran las viudas para sostenerse? Si eligen realmente, y muchas lo han hecho. Conozco personalmente viudas que han quedado viudas y que permanecen viudas, como pide la iglesia que lo haga. Permanecen viudas. Y entonces esas viudas han elegido bien, han elegido muy bien. ¿Por qué? Porque así lo pide el Señor. Pero muchas no pueden con la incontinencia, porque es que, como les digo, la biología es la biología y la naturaleza es la naturaleza. Entonces,
tendrán sus relaciones. Entonces muchos me dirán y me han dicho, bueno, pero yo no tengo otro nuevo matrimonio y tengo relación. Usted tiene relaciones de lujuria muy parecidas, que lo vamos a ver más adelante, muy parecidas a las relaciones de no casados. Sin decir que son pecado todas. Yo no he dicho que sean pecado todas, ¿no? Simplemente que ya no tiene sus relaciones como no casadas. Como le pasa a los que no son casados. Tienen relaciones sexuales no casados, como la iglesia indica. Hay relaciones de esposos y hay relaciones de no casados. Más sin embargo, también indica que los esposos, como dice ahí en el numeral, indica que los esposos son llamados también a vivir esa castidad de esposos. Todas las maneras son agradables a Dios. Entonces, la manera de esposos, la manera de las viudas o la manera de la virginidad es agradable a Dios. El celibato también es agradable a Dios. Entonces, aquí lo que habla de la castidad, para aclararlo mejor, mire que no es de la abstinencia ni del celibato. Está hablando de la castidad, es de el comportamiento claro, preciso y honorable que debe tener una persona con su sexualidad. La sexualidad es un punto de felicidad muy bonito para el hombre, lógicamente para la mujer. Estamos hablando de la humanidad. Es un punto de felicidad que lleva a la felicidad si se vive bien. Pero cuando pasan muchos casos, incluso en la vida de matrimonio, se incomplementa esa parte. Las personas naturalmente necesitan. Y no es que se justifique las relaciones por fuera del matrimonio siendo casados. No es que se justifiquen, sino que la biología exige y se necesita. Y hay veces es muy difícil hacerle entender a las esposas o a los esposos de que esa necesidad la tiene el esposo y la tiene la esposa. A veces es difícil. Yo he sido consejero muchos años y cuando me llegan estos casos es muy difícil aconsejarlos porque no es fácil obligar a nadie y no se puede obligar a nadie. Aunque en esposos, como vamos a ver, se tiene esa obligación, pero no se puede obligar a nadie si no se siente esa necesidad. Y entonces es aquí donde tú coges la quebrada, la taponas, te pones madera y la taponas y el agua sigue bajando. ¿Qué va a pasar? Se tiene que desbordar. O sea, es lo natural. El agua se tiene que desbordar. Tiene que buscar salida por otro lado. Y eso es lo que yo le digo siempre a las personas que llevan el matrimonio. Si ustedes en la vida sexual ya no son activos, uno sí y el otro no, pues se va a desbordar en algún momento. Y lógicamente que va a buscar salida por algún lado. Es igual que el agua, naturalmente no se puede parar. La naturaleza no puede parar, la naturaleza debe seguir. Ahora, ¿es pecado o no? Porque la gente pregunta, ¿y entonces entran en pecado? Acordémonos que ya hemos dado unas catequesis sobre el pecado. Y estas son acciones que la iglesia marca. Dice, bueno, estas son las acciones que marca la iglesia. Para saber si es pecado grave o no, pues tendríamos que ir a analizar según como ya se les enseñó en la catequesis o se les ha enseñado en la catequesis de cómo es un pecado. Entonces no es que estas acciones, porque están aquí enmarcadas, sea pecado, no. Están enmarcadas, pero ya para valorarlas como pecado ya habría que mirar acción por acción y según la acción y según el movimiento y según con la intención que lo hicieron. Es decir, ya habría que valorar según cómo se valora o cómo se determina el pecado. Aquí no estoy hablando que sea pecado, aquí estoy hablando de qué es lo que pide la iglesia y lo que enseña la iglesia sobre cada tema. Entonces está diciendo que la castidad es la manera de llevar una sexualidad con orden. Eso es lo que pide la castidad. Vamos a seguir. Numeral 2350. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto,
un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. Miremos pues, están llamados, no están obligados. Por eso hay que aprender a leer bien lo que la iglesia nos indica. Los novios están llamados a vivir la castidad, es decir, a vivir el orden, a vivir ese orden en la continencia. Entonces ya aquí encontramos algo diferente. Diferente la castidad a la continencia. Porque muchas personas dicen, no, es que hay que vivir en castidad. Y predican, los esposos deben de vivir en castidad. Claro, la iglesia dice que los esposos deben de vivir en castidad. Pero es diferente a la continencia. La castidad es el orden con que se viva la sexualidad y como está exigido por Dios la sexualidad. La continencia es abstenerme del acto sexual. Esa es la continencia. La iglesia llama a los novios a esto. Los está llamando a la continencia. No los está obligando. Por eso hay que leer muy bien cuando nosotros nos referimos al catecismo. La iglesia llama, hace un llamado, le dice, es bueno que ustedes hagan esto, pero no obliga. Pero hay que entender ese llamado como una obligación. No hay que entender el llamado por una obligación. La iglesia cuando obliga dice así, están obligados. La iglesia escribe muy claro y en sus documentos es muy clara en sus palabras y sus escritos. Entonces cuando usted encuentre, están obligados, están obligados. Pero cuando dice están llamados, dice que les aconseja vivir en la continencia. ¿Y por qué hace ese consejo? Hombre, primero para que se conozcan, para que pues tengan ese respeto y valoren el respeto en esa castidad. Pero también la iglesia tiene en cuenta, ya de tener en cuenta las culturas. La iglesia está abierta al amor de Dios y tiene que tener en cuenta la cultura donde esta persona es. Tiene que tener en cuenta también la parte psicológica, la parte psiquiátrica de las personas o la parte biológica. Y definitivamente no los puede obligar, porque hay muchos factores que influyen en la vida sexual. Entonces, como hay tantos factores que influyen en la vida sexual, pues se piden que ojalá tengan continencia. Se llaman a la continencia. Pero también hay casos donde psicológicamente no pueden tener continencia. Hay casos donde hay culturas donde no tienen esa continencia. Es que esa cultura es libertina. No es que sea libertina. Es que así lleva su cultura y así lleva sus tradiciones. Y la iglesia debe entrar con el amor de Dios a amar y no a reprimir. Porque si mismo Cristo dijo, yo no vine a este mundo a juzgar, la iglesia tampoco puede hacerlo. Es que aquí nadie en el mundo tiene el poder para juzgar. Nadie. Nadie tiene el poder para condenar. Si tú llegas al sacramento de la confesión y el confesor dice, es que usted ya está condenado. ¿Y quién lo condenó? Nadie tiene el poder para eso. Mientras tú estés en este mundo, cada día, tienes la oportunidad de redimir. Cada día. Mientras tú estés aquí, hasta el último instante aquí, hasta el último segundo aquí, tienes oportunidad para la salvación. Así que nadie te ha condenado.
Y la iglesia tampoco te condena y no tiene la autoridad de condena. No tiene la autoridad. Tiene la autoridad para guiarte, como lo está haciendo por medio del catecismo. Mire, bueno, la iglesia llama a que mantengan esta, pero no condena a ninguno. A ninguno. No puede condenar porque esa no es la autoridad de la iglesia. Esa es una autoridad única y exclusiva de Cristo, como único y verdadero juez. Único, ojo, único y verdadero juez. Nadie más puede condenar. Estamos hablando del alma, porque el cuerpo lo condenan los jueces. Eso es de ahí. Las actitudes humanas las condenan los jueces. No estamos hablando de eso. Para que no vayan a diferente, los jueces condenan. No, eso es otro cuento aparte. Estamos hablando del alma, no del cuerpo en sí. No de las actitudes humanas, ni las acciones humanas con el cuerpo humano. No, ese no. Estamos hablando de la condenación del alma. Nadie puede condenar tu alma. Condenarlo al infierno o al estado condenatorio, nadie puede hacerlo. Solamente lo hace Cristo. Y por eso Cristo nos dice, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, a los que condenan el cuerpo, no les tengan miedo a eso. Tenerle mejor miedo a quien puede matar tu alma, a quien puede condenar tu alma, o sea, a él es el que hay que obedecerle, porque él sí tiene el poder para eso, para la muerte, poder entre la vida y poder entre la muerte. ¿Qué quiere decir? Que Jesús tiene el poder para dar la vida eterna o la condenación eterna. Poder entre la vida y la muerte. ¿Y quién lo constituyó juez de todo? El mismo Padre. Y recordemos cuando vimos la Trinidad que el Padre es el Hijo y está en el Espíritu. O sea que pues es Dios el que decidió esto y es el único que puede juzgar. Así que cuando yo les estoy enseñando estos parámetros de la iglesia, no estoy diciendo que la iglesia condena, porque la iglesia no condena y no tiene el poder para condenar. No lo tiene. Incluso hay personas que mueren como condenados, que mueren sin sacramentos, pero la iglesia no los condena. Ellos mismos eligieron ser condenados. Ellos mismos lo eligieron. La iglesia le dice, no muera sin sacramento, no muera sin confesión, no muera sin pedir perdón, pero aún así lo hacen porque tienen el pecado contra el Espíritu Santo, que no buscan perdón. Ese es el pecado contra el Espíritu. Y no buscan perdón y aún así libremente eligen ser condenados. Nadie los condenó. Nadie los ahogó, ellos mismos se tiraron al agua. Nadie los condena. La iglesia no tiene el poder para condenar. El poder para guiar y decirle, no se vaya por allí que te vas a caer. Ah, no, se fue y se cayó. Bueno, fue voluntad de la persona, no condenación de la iglesia. Nuestras almas no se van a condenar por poder de la iglesia, sino por decisión de nosotros. Los demonios no son demonios porque Dios los volvió demonios. Fue decisión propia. Y se hicieron a sí mismos desobedientes, a sí mismos se convirtieron en demonios estos ángeles, y no dejan de ser ángeles. Por eso cuando las personas dicen, ay, yo soy angeólogo, o sea, que trabaja con demonios. No, con ángeles, y luego los demonios no son ángeles. No, yo trabajo con los buenos, ¿y cómo los distingo? Eso es una gracia de Dios poderlos distinguir, es un don particular que se llama el don de ciencia, no es tan fácil tampoco y no lo tiene todo el mundo, no lo desarrolla todo el mundo tampoco así como así. Entonces, Dios nunca condena, ni siquiera el demonio. El demonio se volvió demonio a sí mismo y no dejó de ser ángel, sigue siendo un ángel. Con las mismas características de todos los ángeles, igualito. Y entonces aquellos que dicen, ay, yo vi una luz tan grande, tan bonita en mi casa. ¿Es un ángel? Bueno, pudo haber sido Satanás que llegó allí. ¿Cómo sabe que no? No, porque era blanco. No, eso no lo distingue. Ay, llegó un demonio a mi casa porque llegó una sombra negra. Puede ser su ángel de la guarda.
Es que son ángeles y los ángeles no tienen forma. Y ya lo vimos alguna vez en los temas de los ángeles. Se condenaron a sí mismos, solos. Ahora, cuando leemos el catecismo, no estamos diciendo que la iglesia te va a condenar por eso. Te está guiando. Entonces, el novio. Primero, ¿quiénes son los novios? Es que aquí ya empezamos con el error. ¿Y por qué empezamos con el error? Porque los novios no son todos aquellos, usted quiere ser mi novia y yo soy su novio y ya, somos novios. No son los novios. Son amigos. Como dicen por ahí popularmente, amigos con derechos. Son amigos. Y de pronto llevan una buena amistad encaminados de pronto a un noviazgo. ¿Quiénes son los novios? Son los que están comprometidos en matrimonio. Esos son los que la iglesia llama novios. Entonces, cuando ya hay un compromiso de matrimonio, cuando usted ya tiene la fecha de matrimonio, cuando usted le dijo, mire, nos vamos a casar ahorita el 1 de diciembre, ustedes ya son novios. Ya hicieron el cursillo prematrimonial, ya vienen haciendo, ustedes ya son novios porque ya hicieron compromiso. Ya son novios. A esos es los que se refiere la iglesia como novios. No a los amigos de barrio, de juventud. Los amigos que se tienen ahí, ay, es que mire, vea, ella es mi novia. Y al otro día le presentan a uno otra, y a los otros de 8 días otra, y cada 8 días llevan a la casa a los hijos una novia diferente. Eso es normal. Eso se ha vuelto normal porque hoy en día los jóvenes son así. Y hace mucho tiempo eso es normal, que un novio, bueno, no, que yo ya usted no me gusta, y ya la dejó un amigo, esos son amigos. La iglesia no determina eso como noviazgo. El noviazgo lo determina la iglesia a partir de un compromiso matrimonial. Entonces, aquellos que ya hicieron compromiso matrimonial, esos se determinan como novios y la iglesia los llama a que vivan en continencia. ¿Para qué? Para que disfruten del día del matrimonio. Es un llamado a eso, para que sientan el cambio de vida. Lógicamente que muchos no lo hacen. Y esto no quiere decir pues que se vayan a condenar porque no lo hacen, ¿no? Los llama para que lleven esa clase de castidad. Los llama a eso, para que lo puedan disfrutar mejor. Esa es la intención realmente de la iglesia. Por eso dice, para que se conozcan mejor, para que vivan mejor y para que cuando lleguen al matrimonio lo disfruten. Y disfruten de la sexualidad. Hombre, pero si no pueden con la continencia, pues ¿qué se va a hacer? Tampoco los está condenando la iglesia. Por eso es que hay muchos tabúes. Dicen, los solteros no pueden tener relaciones sexuales. No es que no puedan, claro que pueden. Lo que pasa es que cuando ya son novios, la iglesia los llama a que vivan esa castidad para que disfruten del día o del paso al matrimonio. Es para eso. Para que disfruten del cambio, para que se conozcan. Pero no es para más. Así que los que tienen amiguitos, amiguitas, estamos hablando de diferentes sexos, ¿cierto? Los que tienen amigos, que se supone que son novios o van en camino a un noviazgo. Ellos no son novios realmente. Los llaman así porque se supone que van a ir en camino a un noviazgo. Pero eso se queda en la suposición porque no se queda nada más. Y yo siempre he dicho, hombre, muy difícilmente el amigo que tienes en la juventud va a ser tu esposa o tu esposo. Muy difícilmente. Se han dado casos. Pero son muy, muy difíciles esos casos, ¿cierto? Así que viven la vida de amistad. Una amistad. Ah, pero es que, ¿cómo así que una amistad ahí teniendo sexo? Oye, eso es una amistad, porque es que no han hecho compromiso matrimonial. Entonces la iglesia no los puede concebir como novios, los concibe como personas solteras. ¿Cómo concibe la iglesia a esas personas? Como solteros. Los concibe como solteros.
Y los novios los que ya han hecho compromiso matrimonial. Entonces, usted, joven, o usted, mi querida joven, que dice que tiene novio, para la iglesia ese no es su novio, ese es un amigo. Usted es soltera y es soltero. Y como tal debe llevar castidad de soltero. Novio, cuando usted le diga a ese amigo, nos casamos tal día y hacemos compromiso matrimonial, ahí ya entra a ser novio. Ya hay compromiso matrimonial. Lógicamente que hay muchos que hacen ese compromiso cada año con la novia que tienen. Cada año se están casando. Venga conmigo, acuéstese conmigo, que yo me caso con usted. Le prometen esta vida, la otra, el cielo, la tierra, todo, el carro, la beca, todo. O sea, la muchacha ilusionada dice, listo, bueno, yo me acuesto con usted. Y a los 3 días, no, yo no me acuerdo de usted, quién es usted. Y ya. Y se acabó el problema. Eso hoy en día es lo que están usando. Ah, pero ¿qué tanto? ¿De eso no es pecado? Puede que sí, puede que no. Porque depende de la intención y de la valorización que se le da según la moral al pecado. Depende de la intención que hayan tenido, depende del daño que hayan causado, depende de eso, depende de la conciencia, de la deliberada acción. Acuérdese que los pecados tienen 3 parámetros y allí los van a encontrar en la catequesis del pecado. Y según eso se valora si eso fue pecado o no fue pecado. El hecho de que tengan relaciones no podemos decir fue pecado todo, ¿no? O no es pecado nada, no, tampoco. Eso hay que valorarlo según cómo se valora la moral, según cómo se valora el pecado. Sigamos. Las ofensas a la castidad. Numeral 2351. La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. La lujuria. Aquí dice que es la lujuria, pero no está diciendo pecado de lujuria. No está hablando del pecado de lujuria, sino de qué se trata la lujuria. Ese es lo que tenemos que clarificar. Cuando la iglesia dice qué es la lujuria, entonces dice ofensas contra la castidad, pone el título, ¿qué es una ofensa contra la castidad? Es algo que puede ir en contra del buen comportamiento sexual. El buen comportamiento sexual. Aquí no está diciendo pecados de la castidad. No. Es que un pecado es una ofensa a Dios. Esta es una ofensa a la castidad, es decir, algo que va en contra de sostener un buen ordenamiento sexual, de sostenernos en orden, de sostener nuestro orden según la vida que hayamos elegido, virginidad o la vida de esposo o la vida célibe. Entonces dice, bueno, según lo que yo haya elegido, una de las ofensas es la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Aquí no dice que la lujuria es un pecado. Está enmarcado en los pecados capitales. Pero cuando ya se valora como desorden y como pecado. ¿Y cómo se valora eso? Pues insisto, allí hay una catequesis. Los que no saben, está aquí, ahí marcada en el YouTube, grabadita, la consiguen en el canal. Dice, pecado. Y entonces mira cómo es que se valora o cómo una acción puede volverse pecado. ¿Cuáles son las características de un pecado? Entonces dice que la lujuria, ¿qué es la lujuria? Es un deseo, un goce desordenado del placer venéreo. Es decir, un goce desordenado, ojo con la palabra, no es el goce del placer venéreo. Ay, es que yo me acosté con el amigo porque prometimos que más adelante íbamos a ser novios. Y tengo relaciones sexuales. Entonces le dicen, usted es lujuriosa. Usted es un lujurioso. No. Ese no es lujuria. La lujuria no es
Si leemos bien, dice, la lujuria es un deseo o un goce desordenado. Ojo, póngale, subraye la palabra desordenado. No dice la lujuria es un deseo o un goce del placer venéreo. No es el goce del placer venéreo. Porque si fuera así, entonces todos los esposos serían lujuriosos. No. Es el goce desordenado. ¿Y qué quiere decir un goce desordenado? Que cuando usted va a tener relaciones sexuales con su amigo, porque van en camino a un noviazgo, con su amiga porque van en camino a un noviazgo, o con su novia porque van en camino al matrimonio. Estamos hablando de los que no están casados. Todavía no hemos llegado al punto de los casados. Eso está más adelante en otros numerales. Estamos hablando de los que no son casados. Entonces, esos que no son casados, ese goce desordenado del placer venéreo es lujuria. Pero ¿qué es desordenado? Ay, desordenado es porque las tengo muchas veces. No. Eso es una libido alta. Eso es lo que tenemos que empezar a diferenciar. No es que a la persona le gusta estar a toda hora teniendo sexo. Él tiene una libido alta, así lo hizo Dios, esa es su biología, esa es su naturaleza. No puede ir en contra de su naturaleza. Hay unos ríos más caudalosos que otros. Eso es normal, es natural. Y entonces eso es lujuria, porque es una persona que mantiene muchas ganas de tener sexo. No, eso no es lujuria. Eso se llama libido alto. Eso se llama que naturalmente su cuerpo le exige más sexo que a otros cuerpos. Eso no tiene nada que ver. Eso es como decir, no, es que quien más narizón que otro, entonces es más pecador que otro. No, son diferentes. Y es natural. Y es natural. No tiene. El ojón, yo soy más ojón que otro, entonces el ojón es más malo que el ojichiquito. Eso es natural. Y acordémonos que estamos hablando de esa sexualidad como seres sexuados naturales. Es que no, es que le dicen a uno, a don Alberto, es que yo no me aguanto las ganas, yo tengo que estar dándole a eso. Pues naturalmente es así. Pero es que mi esposa no me aguanta el ritmo. Ay, hermano, ¿y usted por qué cuando era novio, cuando se estaban conociendo, no vio eso? ¿Y usted tuvo que haber visto eso? Ah, es que antes sí era y ahora no. Bueno, la vida cambia, hermano. Usted me dice, no, usted se me salió por la tangente. No, la vida cambia, es en serio. Cambió su esposa. Él no puede cambiar porque naturalmente no puede. Hay que hablar con la esposa. No hay otra solución. Y explicarle a la esposa, decirle, mire, usted le está poniendo un tablón a un río caudaloso. Cuando menos piense, el agua se le va a desbordar por cualquier lado. Porque la naturaleza no se puede frenar. No se puede. Entonces, por eso la iglesia no condena esas actitudes. Ay, no, es que las condenó. No. La lujuria es desorden, no porque quiera muchas veces. No, es igual como lo expliqué lo de la gula. Es que la gula es comer mucho. No, es un desorden. La lujuria es placer desordenado. ¿Y cómo sería entonces desordenado? Desordenado sería que usted estuviese en público con uno y con otro. Desordenado sería que usted estuviese en un parque de diversiones y que no, tengámoslo aquí delante de todo el mundo. Eso es un desorden. Eso ya es lujuria. Desordenado es que usted diga, no, es que yo no quiero el sexo solamente hoy con usted. No, eso tiene que ser con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. Eso es un placer desordenado, no tiene orden. A usted no le interesa quitarse las ganas biológicamente, sino hacer un desorden. Usted no está haciendo algo natural. Usted ya se está saliendo de lo natural.
No, es que yo quiero hacerlo con personas del mismo sexo, que ahorita más adelante vamos a hablar de la homosexualidad, pero ya es lujurioso porque ya está desordenado. Ah, no, es que yo para eso me compré un Doberman, para eso me compré un gran danés, para tener sexo que se llama, bueno, con animales, zoofilia. Yo soy zoofílico. Eso es lujuria. Está desordenado. ¿Es pecado? Hay que mirar, porque puede que sí, como puede que no. ¿Cómo así, don Albeiro, que si una persona se acuesta con un perro no va a ser pecado? Depende, porque si es que esa persona desde niño tiene un problema psiquiátrico, ya su conciencia no le da para que eso sea pecado. Por eso el pecado hay que valorarlo según, como dice la iglesia, que hay que valorar un pecado, según la moral. Y ahí entran muchos factores, muchos. La cultura, entra el factor, como ya lo habíamos dicho acá en las catequesis, entra el factor de la cultura, los factores psíquicos, los factores psicológicos, entran muchos factores allí para poder que el moralista, que es el confesor, pueda decirte es o no es pecado. Dice, sí, no. Y que tiene caballos para tener sexo con caballos. ¿Y por qué? Porque de niña tiene una fijación en los caballos y tiene una enfermedad psiquiátrica, zoofílica, no siente nada con una persona. Hay que evaluar su enfermedad psicológica, psiquiátrica. Entonces nosotros no podemos estar diciendo que todo el que tenga un caballo ya tiene pecado, ¿no? ¿Y por qué? O que toda la muchacha que se compró el gran danés, entonces, ¿por qué se compraría un gran danés? No solamente hay que estar a toda hora en el plan de juzgar, no. Ese plan no es el que tiene la iglesia. El plan que tiene la iglesia es el plan de orientar. Por eso no siempre vamos a estar con esos tabú que tenemos en la sexualidad de que todo es pecado, que no, que es que esto es malo, que esto es aquello es malo, que no puede comulgar, que no puede ir a la iglesia, que no puede, que tiene que confesarse. No. Todo depende de cómo se cometen las actitudes y por qué se hace. La lujuria puede ser un pecado y es un pecado incluso de los 7 capitales, 7 pecados capitales, pero la lujuria se convierte en pecado según cómo se cometan las acciones. Por eso la iglesia dice, es desordenado. Entonces, ¿por qué es pecado capital? Porque ese desorden puede llevar a otros desórdenes. Ahora, no, es que la muchacha no tiene problemas psiquiátricos ni psicológicos. Quiso tener sexo con un caballo, a ver qué tan bueno era. Eso no es la lujuria. Solamente para ver, es un desorden. ¿Por qué no se va usted para la Torre Colpatria o para la Torre del Coltejer y se tira del último piso a ver qué se siente abajo? ¿Por qué no hace ese ensayo? Porque allá me mato. Lo mismo es ensayar con la lujuria. Si usted ensaya con desórdenes, con cosas desordenadas, bueno, ¿y cómo más es desordenado? Es desordenado cuando usted, por ejemplo, tiene relación con alguien simplemente para amarrarlo, obsesionadamente, llevado de la obsesión o llevada de la obsesión. En este caso no se sabe quién es más obsesionado que otro, si los hombres o las mujeres. Yo creo que aquí andan por igual. Entonces se obsesionan y al obsesionarse entonces tienen relaciones y empiezan el desorden. La lujuria es ese placer veneno, entonces empiezan ese desorden. ¿Para qué? Para obtener otras cosas diferentes. Y se empiezan a desordenar mentalmente y se empiezan a desordenar en sus actuaciones y empiezan incluso a amenazar. Si no viene le voy a decir a su esposa, si no viene le voy a decir a su esposo, si no viene le voy a decir a todo el mundo, si no viene tal cosa, te empiezan con ese cuento. Y eso ya empieza a volver un desorden. Si no viene le voy a decir a su otra novia, si no viene... Ay, que un soltero no puede tener novias, tenga 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000.
Las que quiera, usted es soltero, y usted es soltero. Todas las que quiera. Usted no tiene ningún compromiso. Da lo mismo si usted va a cometer pecado de lujuria, un desorden con uno que con 1000, eso da lo mismo. Si usted es desordenado con uno o es desordenado con 1000. Si usted va a cometer pecado, lo va a cometer con uno solo o con 1000. Porque es que el pecado depende de lo que usted ya vaya a hacer y la intención que usted tenga. Y usted con una sola persona puede tener un pecado gravísimo. Y puede que con 1000 no. Puede que con 1000 no. Ajá. Todo depende de lo que usted esté haciendo y la intención con la que usted esté obrando. Por eso es tan importante esas catequesis del pecado. Para que usted no empiece a decir, no es que la iglesia habló de lujuria y la lujuria es pecado. La lujuria, lo que dice la iglesia, es que es un placer desordenado. Ese sí es una lujuria. ¿Y hasta dónde ese placer desordenado se convierte en pecado? Hay que analizar moralmente cómo fue el acto, por qué fue el acto, qué intenciones tuvo la persona. Por eso todos los pecados, cuando usted se vaya a confesar, como lo vimos en la catequesis de pecado, no vaya a llegar allá, yo soy lujurioso, y ni siquiera entiende qué es lujuria. Ay, yo robé. No, es que todo depende qué robó, cómo lo robó, a quién robó, todo depende. No, es que yo me robé unos huevos porque mis hijos no tenían nada que comer. Ya no me quedó más. Puede que el acto no llegue a ser tan castigado. ¿Cierto? Fue la necesidad, fue la sociedad la que lo impulsó. Mire que todo eso viene en un análisis de cada acción. Por eso Jesús decía, es que usted puede cometer pecado solo con el pensamiento, no solamente yéndose por donde la vecina o con la esposa del otro, no. ¿Y por qué con el pensamiento? Porque usted se puede desordenar en el pensamiento. Puede ser un desordenado, y al ser un desordenado es lujurioso. Pero el desordenado no es que le guste tener sexo. Eso no es un desordenado. Eso es una persona lujuriosa. Desordenado o lujuria es cuando usted empieza a desordenar, a tener unas acciones diferentes, a buscar algo, a buscar un beneficio diferente al beneficio biológico. No, yo tengo sexo con usted, pero si usted me matricula la camioneta al nombre mío, ya usted tiene unas intenciones muy diferentes. No, yo tengo sexo con usted porque usted me gustó y porque me siento bien y porque creo que estoy desarrollando algo biológico con una persona que me gusta, pero no tengo ninguna intención ni dañarlo, ni dañarme, ni dañarle su vida. ¿Ah? Llevaron un acto biológicamente natural. Natural. Que muchas veces sí, pero es natural. Allí no hay nada raro. No hay desorden. No hay ningún desorden. El desorden es lo que vaya en contra de la cultura, en contra suya o en contra de la otra persona. Ahí ya se establece un desorden, ya se establece algo malo, desordenado. Pero puede que sea desordenado, pero también no estoy diciendo que todo lo desordenado sea pecado. Hay que valorar si fue pecado o no fue pecado. Ahí es donde tenemos que entrar en todo el conocimiento que llevamos ya de estas catequesis. Por eso, cuando no se conoce bien, entonces empiezan a decir, no, es que ahí dice que la lujuria es pecado. Aquí no dice. Si usted vuelve a leer y léalo, vuélvalo, léalo, por favor. Allí no dice pecado de lujuria, allí dice que la lujuria es un acto desordenado. Pero no está castigando la iglesia ese acto. Está diciendo de qué se trata. Está diciendo de qué se trata. Se trata de eso, de un acto desordenado. Entonces, pero no todos esos actos se convierten en pecado grave. Pueden ser pecados leves, pueden ser pecados veniales, incluso pueden no llegar a ser pecados. ¿Por qué?
porque depende, como les vuelvo a decir, depende la valoración moral con que se valoriza el pecado. Digamos. Numeral 2352. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseco y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. La masturbación se ha de entender por la excitación voluntaria de los órganos genitales por sus propios medios. Dice la iglesia, dice la masturbación, el magisterio de la iglesia dice que es un acto desordenado, gravemente desordenado. No está diciendo tampoco que es un pecado gravemente, es un acto grave, pero la iglesia dice, que la masturbación es tocarse a sí mismo por un acto desordenado y gravemente desordenado si se hace simplemente por hacer. Pero dice la iglesia, por eso hay que leer todo el numeral, dice, ha de tenerse en cuenta. Dice, para emitir un juicio justo, ha de tenerse en cuenta, primero, la inmadurez afectiva. Hay personas muy inmaduras afectivamente, porque desde niños tuvieron problema afectivo. Y lo hacen porque tienen ese problema. Hay que tener en cuenta también factores psíquicos. Hombre, yo no puedo tener eyaculaciones ni puedo tener orgasmos si no me masturbo. El factor psíquico debe hacerlo, entonces. No estoy diciendo que mantenga haciendo, si no puede de otra manera, si psicológicamente no le da de otra manera. Albeiro, yo he tenido novios de todas clases, razas, medios, de toda parte, grandes, chiquitos, gordos, flacos, blancos, amarillos, negros, rosados. He tenido de toda clase de novios y ninguno me ha hecho venir. Tengo que masturbar. ¿Qué va a hacer? Es un problema psíquico, psicológico. No es que tengo un novio que nunca me ha hecho venir. Uno le dice, cambie. No, es que lo tiene muy chiquito, cambie por uno más grande. No, es que lo tiene muy grande, cambie por uno más chiquito. Cambie. Pero cuando ya ha cambiado mucho y le siguen a uno diciendo que no, yo solamente me vengo o puedo tener orgasmo con la masturbación, es porque tiene un problema psíquico. Por eso es que la iglesia dice, ojo, no vayan a juzgar así de lleno. La masturbación es un problema grave si no hay problemas psíquicos, si no hay problemas psicológicos, si no hay problema de cultura, si no hay problema de eso. Pero hombre, si una persona que está sola, que no puede tener relaciones con nadie porque, mejor dicho, no aparece nadie, es más fea que un carro por debajo, no se le arrima ni el cáncer. Hombre, lógicamente que eso ya es un problema de sociedad,
Ya es un problema que se le sale de las manos. Acude a la masturbación y por eso la iglesia dice, hay que tener en cuenta todo eso. No es simplemente decir, usted masturba, ya, pecado, está condenado. No, nada de eso. Hay que tener en cuenta, y la iglesia lo escribía ahí en el catecismo, hay que tener en cuenta todos esos factores. Por eso usted, la mamá, dice, no, hijo, usted me dejó todos los nietos en el baño. Pelado que no es maduro, no tiene la madurez. Es una niña que todavía no ha llegado a esa madurez psicológica. Hay algo que no lo venden en los paquetes de papita, ni lo venden en los paquetes de Frito-Lay, ni ningún frito de esos. Y ese algo se llama experiencia. Y solo se gana con el paso de la vida. Y la experiencia da una cosa que se llama madurez. Y para llegar a esa madurez se necesita experiencia. Y para llegar a esa experiencia toca vivir. Toca vivirlas. Yo nunca me masturbé en la vida. Puede haber ese caso. Puede haberlo, pero es muy escaso. Le aseguro que es muy escaso. Puede haber pasado. Puede que aquí algunas personas me digan, yo nunca en la vida me masturbé, no me toqué, o me intenté tocar. Puede que sí. Yo no estoy diciendo que es imposible, porque Dios da carismas, y da muchos carismas, y da dones, y da de todo eso, el Espíritu Santo. Pero estamos hablando de la humanidad, en la mayoría de la humanidad. La mayoría de la humanidad le va a pasar eso y va a aprender por la experiencia. La mayoría. Entonces, como estamos hablando de la mayoría, porque la mayoría tienen las mismas inclinaciones biológicas y la misma naturaleza, pues la mayoría va a tener que pasar por la experiencia de la masturbación. Y muchos se quedan allí. Cuando los jóvenes me dicen, no, es que yo me masturbo mucho, yo le digo, mire, vas a crear un problema psicológico. Gravemente vas a crear un problema psicológico que lo que va a hacer es que cuando ya tengas una pareja, no vas a sentir nada. Y va a tener que empezar a trabajar con la pareja y psicológicamente eso, porque si no, no va a sentir nada. Absténgase. Absténgase de la masturbación para que usted pueda tener una relación con pareja y el cerebro se acostumbre. Usted diga, bueno, voy a tener una relación con pareja dentro de un mes, me voy a abstener el mes. O al menos a los 15 días me voy a abstener. O tu amigo, tu novio, bueno, tu pareja te dijo, nos vemos el domingo. Y te dijo desde el martes, desde el miércoles, absténgase. Para que tu cuerpo reaccione bien a la relación. Esa es una de las buenas soluciones a quienes ya tienen ese problema psicológico. Porque el cerebro ya le aprendió una manera y hay que enseñarle otra. El cerebro siempre aprende, pero hay que enseñársela. Entonces, como ya la aprendió, entonces dice, no, esa masturbación es mala. No, es que el cerebro solo tiene esa manera de actuar. Ah, que es que a mí no me gusta la carne de cerdo. Y entonces yo voy a ir a metérsela por las malas. Yo no puedo, nadie puede. Va a dejar que usted no sea feliz. Recuerde que la iglesia y Dios siempre quieren que el hombre sea feliz. Ah, es que tengo entonces que tener una relación con un hombre si yo no me siento bien, o con una mujer si yo no me siento bien y no me puedo venir con una mujer. Tuve que comprar una muñeca inflable porque con una mujer no puedo. O tengo que masturbarme porque no puedo. ¿Cómo lo vamos a obligar? No se puede obligar, porque si se obliga a esa persona, va a dejar de ser feliz. Por eso tenemos siempre que buscar a que vayan encaminados hacia la felicidad. Hombre, buscando una castidad que no sea desordenado.
No, es que a mí sí me gusta masturbarme, pero en el balcón para que me vean los estudiantes. Ah, no, sí, ya eso es un desorden horrible, ya eso es diferente. ¿Sí? Ay, a mí me gusta masturbarme, pero con la mano de la secretaria. Eso es otra cosa diferente, ¿cierto? Ahora, no puede ir de otra manera porque no le da. Incluso hay casados que están con su esposo. Y ahí sí, como dicen por ahí, al salto de la pulga. El joven o la joven o el señor al salto de la pulga subió y la señora apenas estaba empezando a coger impulso. ¿Qué le tocó a ella? Dile que no es un acto, hay que mirar el acto como tal, por qué se masturbó la señora. Se masturbó porque no tenía otra, la dejaron, apenas habían prendido el carro, la dejaron prendido el carro, no lo arrancaron. ¿Qué más van a hacer? Por eso dice ahí el catecismo, hay que evaluar todos esos actos, por qué lo hicieron, por qué motivo lo hicieron, qué es lo que está pasando. Entonces cada persona se valora individualmente. Y eso es trabajo, pero de los confesores, ¿no? Eso no es trabajo de nosotros los laicos. Nosotros los laicos tenemos que entender qué es eso, para tampoco estar diciendo, me vengo a confesar porque me masturbo. No, usted también valore un poquito y digo, bueno, pues es que yo lo estoy haciendo porque realmente, no es justificando, sino porque, hombre, no puedo de otra manera, no sé, me va a tocar buscar ayuda psicológica, para eso están los psicólogos, para eso existen, para eso Dios puso psicólogos. No solamente hay para que llenen la firma en las matrículas de los niños, no, puso psicólogos para ayudar, ¿ya? Entonces, si usted ve que ese es su problema, diga, hombre, yo creo que tengo que buscar ayuda. Yo no estoy normal. Yo no estoy normal. Yo, Albeiro, le doy el consejo de que comience a tratar de acostumbrar su cerebro de otra manera, pero si ya ve que su cerebro no se acostumbra, hay que buscar una ayuda psicológica. Pero muchas veces no se acostumbra porque, claro, va a tener una relación con su amigo, con su amiga, con su esposo, con su esposa, novio, novia, bueno, con su pareja. Va a tener una relación y sabe que la va a tener, pero se masturba todos los días y hasta el día antes. Pues así al otro día o al día que va a estar con esa persona, lógicamente que su cerebro tampoco va a reaccionar. Eso es la lógica, tampoco va a reaccionar, porque usted ya lo tiene mal acostumbrado. Y si ya llega lleno, ¿qué? ¿Ya qué comida le va a entrar? Que eso también tiene que ver. Entonces, su cerebro se va acostumbrando como usted lo vaya a acostumbrar. Bueno, así que tampoco es un tabú la masturbación. Sí, la iglesia dice allí que es un problema grave y deliberadamente puede ser desordenado. Es un desorden grave, pero también hay que analizar por qué lo está haciendo. O sea, hay que analizarlo por qué lo está haciendo. Así que nadie puede tener la autoridad de decir, no, es que usted se masturba, usted está en pecado, usted está más pecador. No. Incluso puede que ni siquiera tenga pecado. Puede que sea un problema que tiene desde el niño. Eso es lo que hay que evaluar, eso es lo que hay que valorar. Ahora, puede que no sea un problema. Y mire, hay otras clases de masturbación y le voy a decir lo siguiente. No es solamente que porque no logra venirse con nadie o no logra tener orgasmos con nadie, no. Puede que sí los tenga con su pareja. Pero hay unos casos de desorden psicológico que se llaman fijaciones. Esas fijaciones que ponen en personas, por ejemplo, hay jóvenes que les gustan a las muchachas nalgonas. Y ven una muchacha nalgona y y entonces cuando están con su esposa, porque su esposa pues parece un gatico empinado. Entonces, como dice, bueno, ¿para qué escogió esposa así? Es lo primero que uno le dice, hombre, pero ¿usted por qué escogió esposa así?
Si se sabía que no le gustaban las delgadas, ¿por qué escogió delgadas? Hay otros que no les gustan las voluptuosas y, y entonces ven una delgada y dicen, no, la delgada me gusta mucho, ¿sí? No les gustan las voluptuosas, hay gustos para todo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando, como su señora ya creció para los lados, ya creció un poquito para los lados, entonces dice, bueno, yo ya busco la delgada y cuando estoy con mi señora tengo que pensar en la muchacha delgada. Porque eso se llaman fijaciones psicológicas. Y esas fijaciones, pues, hacen que eso pase, ¿cierto? Y muchos, así estén con su esposa, se masturban pensando o en la voluptuosa o en la delgada. Incluso las mujeres también. Puede que tengan su pareja, pero no hay otra persona que me gusta mucho y yo sinceramente no siento sino con esa persona. Entonces mire que hay una fijación psicológica. O no, simplemente no, me recuerdo de tal imagen que viví una vez y no puedo salir de ahí. No, yo no me puedo olvidar la vez que hice el amor con mi pareja montado en el copo de un árbol y yo de ahí ya no me puedo salir, ¿no? Tiene una fijación. Y entonces cada vez que tengo relaciones la tengo normal, pero tengo que irme para el baño a acordarme del copo del árbol para poderme venir. Ya tiene una fijación en la masturbación. ¿Sí ve? Entonces también eso hay que analizarlo y muchos les pasa eso. A muchos tienen su relación con su pareja, pero tienen fijaciones y esas fijaciones se vuelven problema para la masturbación sin volverse pecado, porque es un problema psicológico. Lo que tiene que hacer, querida amiga mía o querido amigo mío, es ir donde unas personitas que se quemaron las pestañas también estudiando psicología clínica. Vaya y pida, ahora no vaya a pedir una cita con un psicólogo de preescolar, eso no le va a servir. Los psicólogos, hay muchos que no saben, los psicólogos tienen sus especialidades también. Y tú tienes que buscar un psicólogo especializado en sexo que se llaman sexólogos. Listo, así se llama. Son expertos en sexología y ellos te van a guiar. Listo, te van a guiar, te van a hacer una terapia. Ahora, no resulta acostándose con la psicóloga o con el psicólogo, no. Una cosa, pues, seria. Pero si tienes esas fijaciones, busca una ayuda profesional. Para eso Dios hizo los profesionales. Para eso los hizo. ¿Cierto? Para que nosotros nos apoyemos también en ellos. Yo sé que la oración tiene valor para sanar muchas cosas y enfermedades de esas también. O póngase a hacer un buen proceso de oración. O busque su ayuda psicológica. Si usted también tiene esa clase de fijaciones hacia la masturbación. Acuérdense que estamos hablando de la masturbación. Yo no estoy diciendo que está en pecado mortal, no. Estoy diciendo que si usted quiere salir de ahí y ve que no puede tener relaciones bien si no es con la masturbación, hombre, busque ayuda psicológica. Yo no te estoy condenando que sea pecado, incluso la iglesia dice, pues hombre, eso es un problema que hay que buscarle otra solución. No condenarlo, sino buscarle otra solución. Y eso es lo que intenta decir la iglesia acá, hombre, no hay que juzgar a todo el que se masturbe, sino a quien lo haga ya por hacerlo. Es que hay unos que sí sinceramente lo hacen por hacerlo. Pero hay otros que se han convertido en un vicio y esos vicios también son problemas psíquicos. Entonces, por eso hay que analizar cada caso. Y eso es problema del confesor, pero ustedes también se analizan, dicen, hombre, yo creo que tengo un problema psicológico, psiquiátrico. Usted tiene que analizarse, si no, aquí tengo que o cambiar la manera o mirar la manera de cómo hacerlo porque no he logrado tener orgasmos, tal vez producto de mi masturbación. Y yo le voy a decir otra cosa. También depende mucho del modo como se masturben. Es que yo me masturbo con los pies pegados al techo y es la única manera de venir.
Está enseñando su cerebro así. Entonces, cuando usted tenga a su pareja, tiene que decirle, sabe que cójame y póngame los pies en el techo. Yo no puedo hacerlo de otra forma, ¿no? Tiene que ser así porque su cerebro se está acostumbrando. Por eso es que hay que analizar cada caso y hay que buscar las ayudas necesarias para que usted pueda ser feliz y no simplemente quedarse allí. No, ya me quedé allí y ya no. Trate de buscar ser feliz y no quedarse, hombre, la felicidad, la masturbación y ya prefiero masturbarme y listo. No siempre acuda a eso. Ay, es mejor más, entonces le dicen a uno, no es mejor masturbarme que estar con una persona. No dicen pues que tener relaciones con una persona es pecado. Mire cómo es la vida. Cuando leímos lujuria no dice que es grave. Cuando leímos masturbación dice que es grave. ¿Sí ve? Entonces, Albeiro, usted nos está mandando a hacerlo a cualquiera. La lujuria no es tan grave como la masturbación. La masturbación es grave, pero también depende si es que no hay un problema allí. Y entonces tiene que analizar a ver si es que hay un problema allí, psicológico, o una inmadurez, se quedó inmaduro desde niño. No maduró nunca sexualmente, ni sus pensamientos, y se quedan allí. Eso pasa con muchas personas también. Y para que ustedes se sorprendan, a mí me han llegado personas de 70, 75 y hasta de 80 años con ese problema. O sea, eso no es cosa de jóvenes de 15, de 14, de 13, esto es de toda la vida. Que así se acostumbró. Así que la masturbación también depende del acto en sí, de cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Mi consejo más grande es que si usted se valora y dice, hombre, yo creo que tengo un problema con la masturbación, no estoy diciendo, ay, yo estoy condenado, no puedo comulgar, no, tienes un problema que hay que tratar de solucionar, ¿listo? Hay que tratarlo de solucionar y para eso el Señor ha dado la capacidad a muchas personas que han estudiado para eso, para poderte ayudar. O búscalo por medio de la oración. Busca la sanación por medio de la oración. Entonces, eso es lo que le enseña la iglesia. No te está condenando. Aquí no te está condenando. Te está diciendo que esos actos hay que valorarlos bien. Y ahí dicen los parámetros por los cuales hay que valorarlos. Ve, si no lo entendió, pues vas a ver el video, a decir, bueno, cuál es el numeral, y si no lo entiendo bien, entonces voy a mirar cuáles son los actos que hay que valorar, y de pronto esos son los problemas que tengo yo, o que tiene mi hijo, o que tiene mi hija, y voy a tratar de buscarle la ayuda. ¿Por qué? Porque hay que buscar ayuda para que se viva una buena castidad. Lo que yo estoy diciendo es que, ay, no, es que como tienen problemas psicológicos, masturben todo lo que quieran, no. Mire que no, le estoy enseñando los parámetros para ir corrigiendo, para ir buscando una castidad, vivir castamente. No es que yo me masturbo por allá una vez a la semana, porque estoy solo, porque estoy sola. Es un acto de necesidad, no es un acto desordenado. Tiene una necesidad biológica, tiene una necesidad psicológica. No es un acto desordenado, está en desorden. Eso es lo que tienes que analizar. No, es que yo me masturbo 10 veces al día. Hay que mirar a ver, ahí hay algo raro ya. No, es que yo cada vez que veo al vecino no aguanto. O cada vez que veo a la vecina tampoco aguanto. Yo no aguanto, no soy capaz de verla. Entonces, no, pues tampoco. Hay que buscar ayuda, porque tampoco puede. Está bien que sea lujurioso o lujuriosa, pero hay que mirar a ver qué está pasando, porque ya es mucho. Ya es mucho. No te estoy condenando, no te estoy diciendo que estás pecando, estoy diciendo que hay que organizar y que buscar el orden, la castidad, hay que buscarla. Hay que corregir su cerebro, corregir su manera de actuar. Hay que empezar a corregir, porque no se puede quedar así toda la vida, porque entonces cuando tenga pareja, no, le toca llevarse la foto del vecino de la vecina. No puede. Tiene que aprender a su cerebro
a madurar. Eso se llama la madurez en la vida sexual. La Santísima Virgen María los cubra con su mano, los bendiga y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.